La esposa de 26 años de mi exmarido apareció con una orden de desahucio y una sonrisa arrogante, convencida de que mi mansión era suya. No tenía ni idea de que yo era la dueña de toda la urbanización que había detrás, así que la dejé hacer su espectáculo. Lo primero que hizo fue entrar por mi puerta principal sin llamar, ni empujarla, ni esperar a que sonara el timbre. Entró por ella, de la forma en que entras en algo que ya te pertenece, con sus tacones color crema repiqueteando sobre el mármol importado como un metrónomo que marcaba los que supuestamente eran mis últimos minutos en mi propia casa. Y yo me quedé al pie de la escalera, con una mano apoyada en la barandilla que había mandado tallar en Córdoba hacía 11 años, y la vi acercarse. Ese fue el momento en el que supe exactamente cómo iba a terminar esto. No para mí, sino para ella. Mi nombre es Carmen Navarro. Tengo 54 años. He construido, estructurado o adquirido más de 40 propiedades en toda la Costa del Sol y la provincia de Málaga a lo largo de 22 años, y la única cosa que he aprendido, la única lección que nunca me ha fallado, es esta: las personas que entran en una habitación como si ya fueran las dueñas de todo, casi nunca lo son. Pero dejadme retroceder un poco. Hace 3 años, mi marido durante 16 años, Gonzalo Herrero, me dejó por una joven de 23 años llamada Valeria Mendoza. Quiero ser precisa en la forma en que digo esto porque la precisión es importante. Gonzalo no se enamoró. Gonzalo hizo un cálculo. Miró la vida que habíamos construido, las propiedades, los contactos, la cartera de inversiones que me había costado 20 años de madrugones a las 5 de la mañana y cenas perdidas reunir, y decidió que cambiarme por la juventud y el acceso al dinero del padre de ella le posicionaría mejor. Siempre se le había dado mejor elegir bando que trabajar. Valeria era hermosa de esa manera particular en que suelen serlo las cosas caras, pulida, simétrica, diseñada para impresionar desde la distancia. Su padre, Rodrigo Mendoza, era el dueño de Mendoza Capital, una firma de inversión privada con sede en Madrid que se describía a sí misma en los comunicados de prensa como una especialista en adquisiciones agresivas con un legado de creación de valor. En lenguaje llano, Rodrigo Mendoza compraba activos en apuros, los asfixiaba discretamente y revendía los pedazos. Era bueno en eso. Había construido su carrera aprovechando la brecha entre lo que valían las cosas y lo que las personas desesperadas aceptarían por ellas. Y, por lo visto, había decidido que yo era la siguiente en su lista. Lo que ninguno de ellos había tenido en cuenta era que yo llevaba 8 meses viéndoles armar su caso contra mí. Todo empezó el mes de agosto anterior. Mi directora financiera, una mujer metódica llamada Lucía Ortega que llevaba conmigo desde que tenía 27 años y que tenía un máster en finanzas inmobiliarias por ESADE, detectó algo en una revisión rutinaria de la cartera. Y Kuot, uno de los titulares originales de los pagarés de construcción, está señalando que podría liquidar su posición de deuda en Moray Kuot, dijo, dejando una sola hoja impresa sobre mi escritorio. El paquete Rivera. 14 pagarés, en su mayoría vinculados a las primeras parcelas de la urbanización Altos de la Sierra. Miré la página. And quote, Gestor Oroca? Probablemente sean los intermediarios, ¿verdad? Y Kuot. Dejé el papel y me quedé mirando por la ventana hacia la costa de Marbella. La urbanización Altos de la Sierra era mi obra maestra. 86 hectáreas de planificación residencial de uso mixto en unos terrenos que todos los demás habían dado por perdidos por ser demasiado complicados. Confusión de titularidades, problemas de alcantarillado, superposición de normativas urbanísticas, fricciones políticas. Había pasado 3 años desenredando todo aquello antes de poner un solo cimiento. Lo que existía ahora era un barrio en pleno funcionamiento, 847 viviendas, 2 zonas comerciales, un parque, un acuerdo fiscal municipal que yo misma había negociado con el ayuntamiento y una estructura de patrimonio protegido que me había costado 340.000 euros en honorarios legales construir correctamente. Y Kuot. ¿Cuánta de la estructura original de los pagarés sigue expuesta? Y Kuot. Pregunté. Lucía ladeó la cabeza. Y Kuot. Para alguien que no sepa lo que está mirando, posiblemente lo suficiente como para parecer significativo. Y Kuot. Hizo una pausa. Y Kuot. Para alguien que sí sepa lo que está mirando, casi nada. Las conversiones del patrimonio y las sustituciones de parcelas neutralizarían la mayoría de los derechos de ejecución. Y Kuot. Y Kuot. Casi nada. Y Kuot. Repetí. Una vía estrecha, técnicamente visible en el registro público si sabías dónde buscar. Pensé en ello durante un largo momento. Y Kuot, no la cierres. Y Kuot, le dije. Lucía mi mira. Tenía 41 años y había estado en suficientes reuniones conmigo como para saber cuándo no hacer preguntas adicionales. Echo, déjà l'eau visible echo, le indiqué. Y Kuot,
Y avísame en el instante en que alguien compre ese paquete de deuda IQOT. La llamada llegó 2 semanas antes de que Valeria se presentara en mi puerta. Gestora Roca había vendido el paquete de deuda en mora a una sociedad interpuesta registrada en Luxemburgo. Lucía consiguió los registros corporativos en 48 horas. La sociedad era una tapadera, a 3 capas de distancia de su matriz final. Pero la ciencia forense financiera es un trabajo de paciencia, y Lucía era muy paciente. A la mañana siguiente, habíamos rastreado el hilo hasta Mendoza capital. Rodrigo la había comprado, justo a tiempo. Llamé a mi abogado principal, Javier Montenegro, esa misma tarde. Javier tenía 58 años, el pelo plateado y era tan constitucionalmente tranquilo que una vez recibió una carta de cese y desistimiento de una empresa del IBEX 35 y respondió pidiendo el almuerzo antes de leerla. Llevaba conmigo desde mi tercera adquisición y mi primera demanda seria, y confiaba en él más de lo que confiaba en casi cualquier otra persona. IQOT, va a intentar ejecutar IQOT, dijo Javier, revisando los documentos. IQOT reclamará el control sobre el aval vinculado a los pagarés y lo usará para hacer valer los derechos de posesión IQOT. IQOT, lo sé. Los documentos son descuidados. Sus abogados pasaron por alto la conversión patrimonial IQOT. IQOT, también sé eso IQOT. Javier entrelazó las manos. IQOT, ¿quieres dejar que proceda IQOT? No era una pregunta. IQOT, quiero que quede registrado IQOT, le dije. IQOT, quiero actas públicas. Quiero testigos. Quiero el espectáculo completo IQOT. Javier se quedó callado un momento. And quote, Carmen. Si él procede públicamente, y nosotros refutamos públicamente, tenemos que ser herméticos IQOT. IQOT, Javier IQOT, le contesté, IQOT, llevo siendo hermética desde el 2009 IQOT. Vinieron un martes de abril. Eran las 9:17 de la mañana cuando mi empleada del hogar, Rosa, que llevaba trabajando para mí 11 años y tenía exactamente 0 tolerancia para los dramas, abrió la puerta principal para encontrarse a Valeria Mendoza ya a medio paso de cruzar el umbral. Escuché los tacones antes de verla. Yo estaba de pie al pie de la escalera. Llevaba de pie allí exactamente 4 minutos, que era el tiempo que hacía que Lucía me había enviado un mensaje de texto. IQOT, están girando hacia tu calle IQOT. Tuve tiempo de dejar mi café. Tuve tiempo de abrocharme el segundo botón de la americana. Tuve tiempo de decidir exactamente dónde ponerme y exactamente qué expresión mantener. Cuando Valeria levantó la vista y me vio, no creo que esperara quietud. Las personas como Valeria esperan que te desmorones al verlas. Esperan el sobresalto, el sonrojo, los ojos que se apartan, la exmujer que se rinde. No le di nada de eso. IQOT, Carmen IQOT, dijo, alargando mi nombre con superioridad, IQOT, tal vez quieras sentarte para esto IQOT. Detrás de ella había 2 hombres con trajes caros pero mal ajustados, el rasgo particular de las personas que han sido ascendidas recientemente más allá de su competencia. Había un agente de la Policía Nacional, de unos 30 y pocos años, que tenía la expresión de un hombre que estaba reconsiderando activamente su carrera profesional, y fuera, con el motor en marcha junto a la acera en un todoterreno negro, estaba Rodrigo Mendoza. Gonzalo apareció en la puerta el último. Iba demasiado arreglado, con la corbata muy apretada y la cara haciendo eso que siempre hacía cuando fingía una confianza que no tenía. Evitó mirarme a los ojos. Siempre se le había dado mejor tomar decisiones que vivir con ellas. IQOT, has entrado en mi casa sin permiso IQOT, le dije a Valeria. IQOT, di lo que has venido a decir IQOT. Su sonrisa se ensanchó. Levantó el sobre. IQOT, traspaso por ejecución hipotecaria. Embargo de bienes. Aviso de desalojo. Efectivo inmediatamente. Mi padre ha adquirido el paquete de deuda vinculado a esta propiedad y a varias otras de la urbanización Altos de la Sierra IQOT. IQOT, varias otras IQOT. Quería que yo escuchara esa parte. Quería que entendiera la magnitud de la reclamación. Que no se trataba solo de mi casa, sino del barrio, mi barrio, el que yo había construido a partir de problemas de drenaje y confusión de títulos mientras Gonzalo todavía estaba aprendiendo a leer un balance general. Cogí el sobre sin abrirlo. Ya sabía cada palabra que contenía. El agente se aclaró la garganta. IQOT, señora, estos son documentos civiles. Yo solo estoy aquí para mantener el orden IQOT. Écho, entendido écho, le dis-je. IQOT, agradezco la aclaración IQOT. Gonzalo dijo, IQOT, Carmen, no hay necesidad de hacer esto difícil IQOT. Casi me echo a reír. No por la audacia,
sino por el momento elegido. 16 años de matrimonio, y había elegido este momento para darme consejos sobre la dificultad. Valeria ladeó la cabeza. Y Kuot, yo empezaría a hacer las maletas. Los medios estarán muy interesados cuando la gente se entere de que Carmen Navarro no ha podido conservar ni su propia casa y Kuot. La miré. Luego a Gonzalo. Luego a la gente, que había desarrollado un repentino e intenso interés por mirar a la nada. Dije muy tranquilamente, y Kuot, muy bien, veamos cómo termina esto y Kuot. La sonrisa de Valeria estalló en triunfo. Pensó que me estaba rindiendo. A las 5 de esa tarde, la noticia ya circulaba. Gonzalo había dado unas declaraciones a un blog financiero local. Algo cuidadoso y plausiblemente negable sobre la inestabilidad en la cartera de propiedades de Carmen. Valeria había publicado una foto desde la puerta de mi casa, americana blanca, bolso de diseñador, gafas de sol enormes, con la frase, y Kuot, algunas mujeres construyen imperios, otras heredan deudas y Kuot. Había etiquetado a Mendoza Capital y a 3 cuentas de cotilleos con un total combinado de 400.000 seguidores. Mi asistente, Martina Soler, apareció a las 6 con 2 cajas de archivo legal y esa expresión tensa que ponía cuando estaba decidiendo cuál de los varios delitos disponibles iba a cometer. Y Kuot, dime que no nos estamos tomando esto en serio y Kuot, me dijo. Y Kuot, lo estamos documentando y Kuot, le respondí. Y Kuot, cada publicación, cada declaración, cada vez que el nombre de Valeria se adjunta a una afirmación pública sobre mis activos y Kuot. Martina dejó las cajas sobre mi escritorio. Tenía 31 años y trabajaba para mí desde su segundo año en ICADE. Era, entre otras cosas, la persona más organizada que había conocido en mi vida. Y Kuot, la cosa empeora y Kuot, añadió. Y Kuot, la aseguradora de títulos ha señalado una revisión provisional en 3 parcelas de Altos de la Sierra basada en el registro de los pagarés de Rivera. No es definitivo, pero los socios financieros lo verán y Kuot. Assenti. Esa era la verdadera jugada, y era la que Rodrigo entendía mejor. No esperaba necesariamente ganar en los tribunales. Esperaba crear suficiente ruido, suficiente incertidumbre, suficiente confusión pública, como para que yo llegara a un acuerdo económico con tal de que todo parara. Que mis prestamistas se pusieran nerviosos. Que los acuerdos que tenía en marcha se estancaran. Que mi reputación de alguien que tenía sus asuntos en orden desarrollara suficientes grietas como para que los inversores inteligentes se retiraran discretamente. Era un ataque sofisticado. Se lo reconozco. También llegaba con unos 8 meses de retraso. A las 7:30, llamó Gonzalo. Lo puse en altavoz. Y Kuot, Carmen y Kuot, dijo, con voz grave. Y Kuot, deberías cooperar antes de que esto se ponga feo y Kuot. Echo, Gonzalo Echo, le respondí. Y Kuot, Valeria entró en mi casa esta mañana sin llamar y anunció que mi hogar pertenece a su padre. Ya hemos superado lo de feo y Kuot. Y Kuot, esta no es idea de Valeria. Rodrigo dirige esto Kuot. Y Kuot, Rodrigo financia el espectáculo y Kuot, repliqué. Y Kuot, Valeria lo dirige. Y tú cargas con el atrezo y Kuot. Suspiro bruscamente. Y Kuot, siempre hacías que todo el mundo se sintiera pequeño y Kuot. Y Kuot, es una acusación interesante viniendo de un hombre que se ha pasado 3 años dejando que su nueva esposa publique cosas sobre mí en las redes sociales y Kuot. Silencio. Luego, y Kuot, va a haber un procedimiento de cerrajería el viernes por la mañana. ¿Lo hay? Intento ayudarte Kuot. Miré por la ventana hacia las luces de Altos de la Sierra. 87 de esas ventanas iluminadas estaban en casas que yo había diseñado. El trazado de las calles de abajo había sido mi dibujo. Las servidumbres de servicios públicos, las restricciones de paisajismo, el parque en el centro de la urbanización. Todo había salido de mi cabeza, de mi capital y de mi voluntad de pasar 3 años haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Y Kuot, dile a Rodrigo que se lea el párrafo 14 de la asignación de garantía que compró y Kuot, le dije. Hubo una larga pausa. Y Kuot, ¿qué párrafo, y Kuot? Y Kuot, exactamente y Kuot, contesté, y colgué. Javier y yo nos reunimos en la oficina de Navarro Gestión Urbana a las 9. Llevaba a 3 asociados con él, a un consultor de registro certificado llamado Marcos Vidal, que tenía certificaciones tanto en examen de títulos como en mantenimiento de registros municipales, y a Isabel Castro, la administradora original de la estructura patrimonial, de 62 años,
Con 29 años de experiencia y la mujer que había firmado personalmente cada documento que convertía las parcelas originales de Altos de la Sierra en la estructura protegida hacía 18 meses. Isabel se sentó, abrió su archivador y dijo, Icuot, ha comprado una fuente Icuot. Icuot, explícame cómo se ve sobre el papel Icuot, le pedí. Nos guió paso a paso. El paquete Rivera, lo que Rodrigo Mendoza había pagado 4,2 millones de euros por adquirir, se había ensamblado a partir de la deuda de construcción original vinculada al mapa de parcelas inicial de Altos de la Sierra. Ese mapa de parcelas era real. Esos pagarés habían sido reales. Pero hacía 18 meses, en una consolidación patrimonial rutinaria que era de registro totalmente público, las parcelas vinculadas a esos pagarés habían sido reclasificadas. Las parcelas residenciales ya eran propiedad absoluta a través de la entidad holding de Carmen Navarro. Las parcelas comerciales habían sido reestructuradas. La única parcela restante que seguía vinculada al paquete de pagarés se había convertido en un terreno de servicios comunes, una zona verde ajardinada con una pequeña fuente, 6 bancos y 3 encinas centenarias. La garantía sobre la que Rodrigo Mendoza había comprado derechos de ejecución era, legal y prácticamente hablando, un banco de parque. Icuot, sus abogados pasaron por alto el registro de conversión Icuot, explicó Isabel, Icuot, probablemente porque se procesó a través del registro de la propiedad municipal en lugar del sistema de registro a nivel autonómico que habrían comprobado Icuot. Icuot, una búsqueda de títulos exhaustiva lo habría detectado, Icuot, preguntó Javier. Icuot, absolutamente Icuot, respondió ella, Icuot, si hubieran hecho una búsqueda exhaustiva Icuot. Miré a Javier. Icuot, actuaron rápido porque asumieron que yo no lo vería venir Icuot. Icuot, eso Icuot, señaló Javier, Icuot, va a ser muy relevante. Porque actuar rápido, presentar avisos de posesión coercitivos y hacer afirmaciones públicas sobre incautación de activos basándose en un análisis legal defectuoso no son solo tácticas comerciales agresivas. Sont potentiellement demandables. Interferencia ilícita en las relaciones comerciales, declaraciones públicas a sabiendas falsas sobre derechos de propiedad privada, daño reputacional vinculado a interrupciones de financiación. Rodrigo no solo había comprado una fuente, me había entregado en bandeja los materiales para una contrademanda Icuot. La mañana del viernes fue el tipo de día de abril que te hace sentir que el universo está prestando atención. Cielo despejado, luz perfecta, el tipo de mañana que saldría preciosa en las fotos. Valeria se había vestido para una foto. Americana blanca, pelo recém-peinado de peluqueria, gafas de sol lo suficientemente grandes como para sugerir que esperaba ser reconocida. Llegó a las 9:45 en un convoy de 3 vehículos negros, 2 todoterrenos y un Mercedes, con el cerrajero contratado, los notificadores judiciales, el fotógrafo independiente al que detecté inmediatamente cerca de la puerta, y Gonzalo, que estaba haciendo su mejor imitación de un hombre que pertenecía a ese lugar. Rodrigo Mendoza salió el último. A principios de sus 60, pelo plateado, hombros anchos, luciendo la expresión específica de un hombre que ya había hecho esto antes y esperaba que saliera igual. Había forjado su carrera llegando a propiedades con documentos y marchándose con los activos. Sospechaba que nunca había llegado a un sitio para marcharse con menos de lo que traía. Dejé que se reunieran en el camino de entrada. Luego abrí la puerta yo misma. Icuot, buenos días Icuot, dije. Los labios de Valeria se curvaron. Icuot, me alegro de que no hayas intentado esconderte Icuot. Icuot, al contrario Icuot, respondí. Icuot, quería tener unas vistas mejores Icuot. Rodrigo dio un paso al frente, tendiendo una carpeta. Icuot, señora Navarro, estamos aquí para ejecutar la posesión bajo los derechos de ejecución transferidos vinculados a los instrumentos de impago garantizados que le fueron notificados previamente Icuot. Écho, interpretado préviamente écho, le corregí. Icuot, ha confundido el teatro con la ley Icuot. Sus ojos se entrecerraron. Icuot, no lo creo Cot. Icuot, ¿de verdad lo cree, Icuot? Le pregunté. Esa era la señal de Javier. Apareció desde la acera con 2 asociados y Marcos Vidal, que llevaba un sobrecerrado del registro de la propiedad con el sello de esa misma mañana. Detrás de ellos estaba Isabel Castro con su archivador, y detrás de Isabel estaba el agente Morales, el mismo policía del martes, que, esta vez, se había posicionado con una actitud considerablemente más atenta. El cerrajero ya había dado un paso muy silencioso hacia atrás. Javier le entregó a Rodrigo un paquete, copias certificadas de la estructura operativa completa de la sociedad patrimonial, la documentación de conversión de parcelas archivada el 14 de octubre,
la designación de servicios municipales y el anexo de sustitución de garantías incorporado por referencia en el párrafo 14 del acuerdo que su firma compró. Lo dijo de la forma en que decía todo, con calma, por completo, sin énfasis, lo que de alguna manera lo hacía peor. Rodrigo abrió el paquete. Lo observé leer. A lo largo de los años he visto a mucha gente leer documentos. Hay una cualidad específica en el momento en que alguien se da cuenta de que lo que está leyendo no es lo que le dijeron que diría. Los ojos se ralentizan, la mandíbula se tensa de forma casi imperceptible. La mano que sostiene el papel se queda muy quieta. Rodrigo Mendoza leyó los 3 documentos. Valeria miró entre nosotros. «Icuot, ¿qué es esto, Icuot?» Isabel respondió antes de que yo pudiera hacerlo. «Icuot, esta es la documentación que demuestra que su padre compró los derechos de ejecución vinculados a una garantía que fue reclasificada hace 18 meses como un terreno de área común inembargable. Los derechos que posee le dan autoridad sobre una parcela de servicios ajardinada, no sobre las residencias, no sobre las parcelas comerciales, no sobre la entidad promotora Icuot». Dejó que la información calara. Icuot compró un parque Icuot. Gonzalo frunció el ceño. Icuot, eso no es lo que nos dijeron Icuot. Javier lo miró de la misma forma en que miras algo que has pisado por accidente. Icuot, eso es porque ninguno de ustedes leyó más allá de la página de resumen Icuot. Bajé las escaleras del porche, no rápido, sino deliberadamente, de la forma en que te mueves cuando el suelo te pertenece y lo sabes. Icuot, tu padre compró un paquete de deuda en Mora Icuot, le dije a Valeria, Icuot, vinculado a un mapa de parcelas que cambió hace 1 año y medio. Esta residencia es de mi propiedad absoluta a través de una estructura de holding protegida que es 9 años anterior a la empresa de tu padre. La urbanización está controlada a través de entidades sobre las que él no tiene ninguna autoridad. La única parcela que él pensaba que le daba poder es una zona común ajardinada Icuot. Hice una pausa. Icuot compró una fuente y 6 bancos Icuot. El cerrajero hizo un sonido que no llegó a ser una risa y luego se contuvo. Valeria se puso roja. Icuot, eso es imposible Icuot. Icuot, registro público Icuot, dijo Isabel. Icuot, archivado el 14 de octubre. Referencia del caso, ma URB 2021 Icuot. Rodrigo cerró la carpeta. Icuot, esto no ha terminado Icuot. Icuot, en realidad Icuot, intervino Javier, Icuot, la cosa empeora significativamente. Su empresa presentó avisos de posesión coercitivos basándose en reclamaciones legales demostrablemente defectuosas. Tenemos pruebas documentadas de interferencia ilícita en relaciones financieras activas, daño reputacional vinculado a declaraciones públicas a sabiendas falsas y mala fe en la ejecución de un proceso civil. También tenemos capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de la señorita Valeria Mendoza, las declaraciones de Gonzalo Herrero al diario Expansión y los registros con la hora exacta de las consultas de los socios financieros que siguieron a su presentación pública Icuot. Hizo una pausa durante un solo segundo. Icuot, ¿habrá juicios Icuot? Gonzalo puso la cara que siempre ponía cuando una situación dejaba de ir como había planeado y necesitaba que otra persona absorbiera las consecuencias. Había visto esa cara al otro lado de la mesa en la cena, en la mesa de mediación, en el umbral de la sala de conferencias de un abogado. Nunca me gustó, pero la reconocía y hacía tiempo que había dejado de esperar algo útil de ella. Gonzalo Dodge. Me miró. Me miró de verdad. Tal vez por primera vez en 3 años. Icuot, te quedaste aquí el martes Icuot, le dije, Icuot, porque estar con ellos te parecía más seguro que estar solo. Y tal vez lo era, pero esto es lo que te ha comprado esa seguridad Icuot. Abrió la boca. La cerró. Miró a Valeria. Ella no lo estaba mirando. Valeria se quitó las gafas de sol de un tirón. Icuot, tú dejaste que esto pasara. Lo sabías todo el tiempo y dejaste que viniéramos aquí pareciendo. Icuot. Icuot, sí Icuot, afirmé. Icuot, lo hice Icuot. Me miró con ese odio particular de alguien que ha confundido su propia audacia con poder y acaba de descubrir la diferencia. Rodrigo intentó el giro que yo sabía que venía. La retirada corporativa hacia la dignidad, la oferta de resolver las cosas en privado, de reestructurar, de encontrar una cifra. Era lo que hacían los hombres como Rodrigo cuando el suelo temblaba bajo sus pies. Ofrecían negociar los términos de su propia retirada y lo llamaban compromiso. Icuot, señora Navarro Icuot, dijo, con la voz recalibrada hacia algo casi razonable. Icuot,
Tal vez haya una manera de resolver esto sin, Ikuot. Ikuot, la había Ikuot, le interrumpí. Ikuot, se cerró el martes por la mañana cuando su hija entró en mi casa sin ser invitada y anunció que mi hogar pertenecía a la empresa de su padre. Ese camino ha desaparecido Ikuot. Me hice a un lado y mantuve la puerta principal abierta, no como una invitación, sino como un límite, trazado a plena luz del día, frente a testigos, con documentación pública archivada y el sello del registro municipal todavía fresco en las copias que Javier tenía en la mano. Ikuot, esta casa Ikuot, dije, Ikuot, es mía. La urbanización es mía. La ventaja que imaginaron nunca existió. Lo único que han adquirido con éxito hoy es un registro público de su metodología. Les sugiero encarecidamente que sus abogados empiecen a revisar lo que esa metodología les ha costado Ikuot. Rodrigo no dijo nada. Se dio la vuelta y caminó de regreso al Mercedes. Pensé que era lo más honesto que había hecho desde que llegó. Valeria se quedó un momento más, mirándome con todo lo que tenía. Belleza, furia, toda la fuerza de alguien que había crecido en un mundo donde la expresión correcta en el momento adecuado hacía desaparecer los problemas. Luego Gonzalo le tocó el brazo y ella dejó que la guiara hacia el coche. Él la siguió exactamente hacia donde pertenecía, un paso por detrás de la decisión de otra persona. El cerrajero había guardado su caja en la furgoneta hacía 6 minutos. El fotógrafo había bajado la cámara y parecía estar reconsiderando su portfolio freelance. El agente Morales exhaló, lenta y largamente, y se tocó la visera de la gorra. Ikuot, señora Navarro Ikuot, dijo. Ikuot, por lo que valga, me alegro mucho de no haber tocado esa cerradura Ikuot. Ikuot, yo también Ikuot, respondí. Ikuot, gracias por estar aquí Ikuot. Marcos Vidal guardó la última copia certificada. Los dos asociados de Javier ya estaban hablando por sus teléfonos. Isabel Castro cerró su archivador con la silenciosa satisfacción de una mujer que sabía exactamente lo buena que era su documentación. Martina había observado todo desde la esquina del porche delantero. Ikuot, capturas de pantalla, Ikuot, le pregunté. Ikuot, todos los ángulos Ikuot, contestó, Ikuot, incluido el fotógrafo Ikuot. La noticia estalló al mediodía, y no la historia que Rodrigo había planeado, la de Carmen Navarro, la exesposa desechada, desahuciada de una casa que no podía permitirse mantener. La historia que realmente se publicó, primero en la sección de Economía del Diario Sur y luego en 3 publicaciones inmobiliarias a nivel nacional, trataba sobre Mendoza Capital ejecutando un intento de posesión coercitivo basado en una reclamación defectuosa contra una promoción que no habían investigado adecuadamente, lo que había resultado en un revés público, verificado por los registros municipales, con una posible exposición legal a continuación. A las 14, 2 de los socios financieros de Mendoza Capital habían solicitado revisiones de documentación. A las 16, un periodista había contactado a Valeria para pedirle declaraciones y ella no había respondido. Para el martes siguiente, Javier había presentado la contrademanda. Rodrigo Mendoza contrató a mejores abogados. Eran buenos, negociaron duro. Pero negociar duro contra un expediente que ya es público, que ya está registrado en el juzgado y que ya está vinculado a una interrupción de financiación que tú mismo has provocado, no es lo mismo que negociar desde una posición de fuerza, es reorganizar una salida. Tardaron 4 meses. El acuerdo fue confidencial en cuanto a las cifras, pero puedo decirles que Mendoza Capital abandonó por completo el paquete de deuda de Rivera, que la revisión de títulos provisional se canceló, que las publicaciones de Valeria en redes sociales se incluyeron en la contrademanda y que su abogado, en algún momento de ese proceso, tuvo una conversación muy seria con ella sobre lo que se le permitía publicar. Gonzalo y Valeria se separaron 8 meses después. Lo escuché por un conocido en común. De la misma forma en que escuchas las cosas que has anticipado durante tanto tiempo que ya no te sorprenden. A Gonzalo nunca se le había dado bien quedarse en habitaciones que no eran cómodas. Valeria, una vez terminado el espectáculo, le resultaba menos interesante, o tal vez se le resultaba menos útil a ella. De cualquier manera, en la primavera siguiente él estaba viviendo en un piso alquilado en el centro de Málaga, y a ella la fotografiaron esquiando en Baqueira Beret con alguien que trabajaba en Capital Riesgo. Él me llamó una vez, 2 semanas después de que se anunciara la separación. Dejé que saltara el buzón de voz. Dijo que lo sentía. Dijo que no lo había entendido. Dijo que pensaba que quizás me había juzgado mal. Lo escuché 2 veces, de pie en mi cocina un martes por la mañana con una taza de café y la quietud particular que da el haber seguido adelante hace tiempo. Luego lo borré. No por ira, quiero dejarlo claro. La ira se había consumido hacía mucho tiempo, más o menos en el 3er mes de la construcción de Altos de la Sierra,
cuando estaba demasiado ocupada para mantenerla y demasiado cansada para echarlo de menos. Lo que sentí, escuchando la voz de Gonzalo en el teléfono, en mi cocina, en mi casa, fue algo más cercano a la finalización, el sonido de un capítulo que ya había terminado reconociendo que por fin se había cerrado.